Vamos a hablar sobre la importancia de la evaluación y control del rendimiento deportivo, esto a través de los test físicos. ¿Sí? Si nosotros no evaluamos alguna capacidad física, si nosotros no evaluamos algún componente físico o técnico, es como andar a ciegas al momento de la planificación, porque no vamos a ver cómo está el estado de partida de nuestros deportistas. Una situación experimental estandarizada que sirve de estímulo a un comportamiento. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo está la fuerza, cómo está la resistencia, cómo está la velocidad, cómo está la flexibilidad, y con base a cómo se encuentra nuestro deportista, nosotros podremos planificar. Bien, debemos de tener en cuenta diversos factores, ¿no? Los niveles de aplicación de las pruebas de aptitud física. Podemos hablar que a nivel del rendimiento deportivo vamos a tener gente en lo que es la iniciación deportiva para ver qué mejoras tienen, a lo que es el rendimiento deportivo, a lo mejor buscando ya el dar resultados sobresalientes, o el alto rendimiento, que ya busca estar en los estándares más altos a nivel mundial. ¿Sí? Entonces tenemos que evaluar el rendimiento de cada sujeto. Para Hanks existe a nivel de investigación, existen esos test a nivel de aplicación en escuelas y centros deportivos y a nivel divulgación. A nivel de investigación es lo que hacen diversas revistas científicas, donde nosotros tenemos un grupo de deportistas, a lo mejor la selección de kickboxing de Australia, y queremos compararla con la de España, con la de México, y buscamos el saber cómo están esos indicadores. A nivel de aplicación en escuelas y centros deportivos para ver cómo está la salud en ese grupo, en ese espacio menstrual, o hacer una selección y captación de talentos. O a nivel divulgación, que es donde no se aplica tanto la ciencia, simplemente es dar tips y algunos consejos. Tenemos que evaluar distintas capacidades físicas. No solo es evaluar la fuerza, la resistencia, la velocidad, hay que ponerle el apellido a cada una de estas. Entonces son distintos los componentes que se tienen que evaluar. La fuerza muscular, hay diversas formas de evaluación de la fuerza muscular, ya sea la fuerza máxima o la fuerza relativa, la fuerza absoluta. El componente elástico explosivo, que es saber qué tan rápido podemos nosotros responder ante un estímulo a través de este componente elástico. La resistencia muscular, la capacidad aeróbica, la amplitud de recorrido articular y flexibilidad, la composición corporal y los test técnicos. Cada uno de estos son demasiado importantes, ¿no? En cualquier inicio de una macroestructura, conocer la composición corporal va a ser fundamental, y más en deportes que requieren dar un peso o una talla. Ejemplo de ello, el kickboxing. ¿Por qué? Porque se pelea por divisiones de peso. Entonces, el saber cuánto tiene de masa muscular un sujeto y cuánto tiene de masa grasa nos va a ayudar a poder dosificar el trabajo de fuerza, el trabajo aeróbico en cualquier macroestructura. La antropometría puede ser a través de los pliegues cutáneos y de algunas fórmulas. Hay diversas fórmulas como Jackson Pollock, como Siri, como UHAS. Actualmente existen diversas certificaciones como la de ISA, que nos ayudan a tener un control sobre la toma de pliegues, circunferencias y cóndilos, principalmente en el cuerpo humano. Otra técnica es la famosa bioimpedancia eléctrica. Uno de los aparatos más confiables son los InBody, ¿no? El InBody 770, que es tal vez de los más actualizados. Las Tanitas, los Omron, nos ayudan. Tienen algunas desventajas, como que debemos de saber que el sujeto no esté deshidratado, haya tenido buenas horas de sueño, en condiciones de ayuno previo a la evaluación. La espirometría es una técnica que nos ayuda a medir la capacidad pulmonar o la capacidad vital. Se le conoce cuánto aire puede entrar a nuestros pulmones. Nos ayuda también a conocer algunas deficiencias que se pueden tener en cuanto a la respiración principalmente, y en cuanto también al consumo máximo de oxígeno. Tiene una correlación totalmente directa. Este tipo de capacidad vital se llama espirometría, el test, y nos ayuda a conocer cómo está el volumen respiratorio de los deportistas. Bien, entrando de lleno a lo que es la evaluación de distintas capacidades físicas, que el concepto de fuerza habría que diferenciar el término fortaleza muscular como la fuerza máxima de un músculo. Tenemos que abocarnos mucho a lo que es el concepto de el señor González Vadillo, ¿no? Que nos habla de que la fuerza va a ser la manifestación externa de la tensión interna generada por el músculo a una velocidad determinada en un tiempo determinado, y en el deporte siempre va a referir a dos factores muy importantes, ¿no?
Un pico de fuerza máxima, cargar la máxima cantidad de peso posible que pueda hacer el sujeto de acuerdo a lo que se ve en la halterofilia y el powerlifting. Claro, pero el powerlifting también con la mayor velocidad que se pudiese. O la relación que existe entre la fuerza y el tiempo, la curva de fuerza-velocidad o la curva de fuerza-tiempo. Cómo se da de rápido un golpe y potente, un lanzamiento o un salto, etcétera. Una manera de evaluar la fuerza puede ser a través, o la curva de fuerza-velocidad, de lo que son las famosas plataformas de contacto. O también algunas aplicaciones ya existen telefónicas que nos ayudan a evaluar este componente, ¿sí? Pero cuando hablamos nosotros de fuerza tenemos que decir qué vamos a evaluar. No solo va a ser la fuerza que evaluamos en las pesas, también tenemos que evaluar la fuerza aplicada como el concepto que acabamos nosotros de ver. O los índices de fuerza relativa que van en relación a cuánto podemos soportar en nuestro propio peso, cuántas veces lo podemos cargar, la fuerza explosiva o componente elástico explosivo en los test de plataformas de contacto, como son algunos ya estandarizados saltos del famoso test de Carmelo Bosco, como el Counter Movement Jump, el Squat Jump, el Abalacop. También podemos evaluar la 1RM o la repetición máxima a través de las pesas. Ahí nos va a ayudar a ver lo que es la fuerza absoluta, es cuánto peso podemos cargar independientemente de lo que nosotros pesamos. Y algunas formas nuevas, puede ser por algunas aplicaciones, una de las que yo más utilizo y recomiendo es el Barsense para poder evaluar la curva de fuerza-velocidad, o los encoder tanto lineales como rotatorios. Yo utilizo algunos que son de la marca ChronoJump. Si nosotros entramos de lleno a lo que es la evaluación de la fuerza explosiva, vamos a medir principalmente cómo está el comportamiento en miembros inferiores. En la mayoría de deportes de combate, esto nos va a ayudar a saber cómo se correlaciona el pateo, el golpeo, el desplazamiento con esa fuerza explosiva. Y vamos a evaluar la capacidad de reclutamiento instantáneo de fibras. Antes se usaban algunos métodos ya tradicionales, algunos métodos como pueden ser el test de salto largo o el test de salto alto, el Sargent Lewis. La NFL todavía lo ocupa mucho, sin embargo no nos da indicadores duros de medición, ¿no? Y puede variar en dependencia de la técnica o la apreciación. Lo ideal es siempre tener datos fríos, datos secos. Entonces, por eso nosotros sugerimos siempre una plataforma de contactos. ¿Qué es? Es un software más un hardware, como puede ser la plataforma que va a evaluar el contacto que hacen dos superficies al momento de saltar y nos va a dar algunos indicadores. Nos va a dar el tiempo de vuelo, el tiempo de contacto, básicamente, ¿no? Porque nos mide impulsos negativos y positivos. Esto a través del famoso test de Carmelo Bosco. El test de Carmelo Bosco son distintos tests que nos ayudan a saber cómo está el comportamiento elástico muscular o el comportamiento de la fuerza explosiva, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, principalmente en músculos que tienden a empujar. No tanto a traccionar, para eso necesitaríamos otro tipo de plataforma, pero para lo que es el empuje sí nos ayudan, y tenemos test como son el Squat Jump, el Counter Movement Jump, el Squat Jump con carga, el Abalacop, el Drop Jump y los saltos repetidos, cada uno de estos con características muy interesantes. El Squat Jump nos va a ayudar a medir la capacidad de contracción concéntrica del músculo y de sincronización de fibras, porque este test inicia a 90 grados, con el músculo cuádriceps totalmente estirado, buscando su acortamiento en el menor tiempo posible, a diferencia del Counter Movement Jump, que inicia totalmente de pie, con el motor primario o con el músculo principal del salto, que es el cuádriceps extendido. Y aquí pasa por lo que se llama el ciclo estiramiento-acortamiento. Va a haber un impulso hacia abajo. En ese impulso hacia abajo va a extenderse el cuádriceps para después, en el menor tiempo posible, el volverse a contraer. Por eso es un salto con contramovimiento. También dentro de estos test está el famoso test de Abalacop, que es exactamente igual que el test pasado de contramovimiento, pero este test ya es con el impulso de brazos, como cuando queremos ganar la tabla con un balón de básquetbol o en un bloqueo en un balón de voleibol.
También existe el drop jump. El drop jump va a medir el reflejo, la capacidad de reaccionar ante un estímulo, el reflejo elástico explosivo. Y este tipo de salto puede ir hacia la musculatura flexora y extensora del tobillo o hacia la musculatura flexora y extensora de las rodillas. Te dejas caer de una plataforma de 20, 30, 40 centímetros y al momento que tocas el piso tienes que volver a saltar lo más rápido y lo más alto posible. También nos lo evalúa la plataforma de contactos. Aplicaciones puede haber infinidad para la evaluación y control. Si nosotros estamos aplicando un test de plataforma y un sujeto está saltando 30 centímetros y nuestro programa está encaminado a mejorar la fuerza explosiva o la potencia muscular, después de 2 o 3 meses se tendrían que ver mejoras sobre esa capacidad de salto y tendríamos un sujeto que salta a lo mejor 34 o 35 centímetros en este nuevo test. Si fuese lo contrario, pues tendríamos nosotros que cambiar totalmente nuestro programa y nuestra estructura de entrenamiento. Así el entrenamiento también nos sirve. En el momento en que se presente fatiga, podemos parar nuestro entrenamiento y tenerlo dosificado y controlado en función de nuestra necesidad energética en el momento. Y a nivel de investigación, para poder saber cómo se encuentra una población en este componente o en esos componentes de fuerza explosiva específicamente, ¿no? Y tal vez poderlos comparar con otra población que practique kickboxing, que practique judo, que practique boxeo en otro país. Aquí tenemos el claro ejemplo, ¿no? De la aplicación en cuanto a una de estas fórmulas. Si nosotros nos percatamos y vemos, vamos a tener que el deportista está cargando 150 libras. Esto equivale a los kilos libras que maneja la fórmula. Va a realizar 5 repeticiones con este mismo peso. Esto equivale a las repeticiones, por lo cual si aplicamos la fórmula de Welda quedaría de la siguiente manera: 150 libras por la constante que nos maneja el autor de 0.0333 por 5 más 150. La 1RM quedaría en 174.97 libras, lo cual ya nos ayudaría a poder dosificar. De acuerdo a cómo manejan varios autores, ¿no? Una tabla porcentual donde las 174 libras equivalen al 100% de nuestra capacidad de trabajo, nuestra 1RM, 90 libras 156, 80 139, 70 121, 60 104 libras, 50 87 libras, 40% 69 libras. Esto ya nos ayuda a tener un mayor control de nuestro entrenamiento. La mayoría de autores y la literatura universal, no nada más teórica, sino también la parte práctica, nos dice que una persona que quiere generar un mayor desarrollo muscular llamado hipertrofia, tiene que trabajar entre el 60 y 80%. Esto nos quita un poquito la venda de los ojos, ¿no? Al saber en qué zona de intensidad nosotros estamos trabajando. Esos son diversos autores, digo que hasta la fecha varios artículos siguen trabajando sobre las mismas zonas, lo que dice Verkhoshansky, Grosser, Bompard y lo que menciona su humilde servidor, ¿no? En cuanto a los porcentajes de fuerza, como lo vemos en los cuadros en pantalla. Ahora también, cuando nosotros no tenemos un gimnasio de pesas, no podemos dejar de lado la preparación de la fuerza. Un componente interesante es la fuerza relativa. Y en las artes marciales, en los deportes de combate, pues quiere o adquiere demasiada importancia, ¿no? De ahí el poder cargar nuestro propio peso o igual en la misma gimnasia. La fuerza relativa es una forma sencilla de evaluar la fuerza con mayor énfasis en la fuerza resistencia y es involucrando la resistencia muscular, porque se da por las denominadas autocargas, lagartijas, sentadillas, abdominales, etc. Bien, nosotros podemos evaluar a un sujeto durante 30 segundos, que es más o menos donde se rompe el umbral anaeróbico de una prueba de esfuerzo, y un sujeto en 30 segundos vamos a ver cuántas repeticiones sacó, obviamente estandarizando la lagartija como la vemos en pantalla, piernas cerradas, la aducción de lo que son los hombros a 90 grados y subir de manera recta, no dejando colgar la cadera o dejando colgar el pecho. Y la cantidad de repeticiones que saque va a ser la cantidad de fuerza en tendencia que tiene en ese grupo muscular. Lo mismo, ¿no? Hacemos tal vez un test inicial, nos da un parámetro, después de un programa de preparación, pues estos valores tendrían que verse aumentados significativamente si el programa fue llevado de manera correcta, ¿sí? Y bien, aquí es donde entramos a la velocidad.
Bien, tenemos que hablar del concepto de velocidad o de rapidez, que muchas veces es tomado como un sinónimo, sin embargo son cosas distintas. La rapidez, cuando se habla del entrenamiento deportivo, es la capacidad del movimiento por parte del sistema de palancas del cuerpo y de todo el cuerpo en el menor tiempo posible. El valor máximo de tales movimientos serán sin cargas y este va a depender en gran medida de la genética y del sistema neuromuscular, ¿no? También tiene que ver mucho con la fuerza máxima y con la técnica, cómo se optimiza esta. También podemos decir que es la capacidad de realizar uno o varios movimientos en el menor tiempo posible. A eso también se le conoce como frecuencia o rapidez frecuencial. Frecuentemente la velocidad y la rapidez son tomados como sinónimos cuando son cosas muy distintas, ¿no? Cuando hablamos de nosotros de la velocidad va a tener una dirección, un sentido y una magnitud y esta va a ser objeto de estudio de la mecánica. Simplemente va a ser el camino recorrido por la unidad de tiempo. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Mientras que la rapidez es una cualidad motriz del hombre que le permite realizar movimientos por unidad de tiempo con gran demanda de velocidad. Ok, por lo tanto, en el campo del entrenamiento deportivo, la velocidad es medida de la rapidez como una cualidad motriz del hombre. Ambos conceptos se deben de aplicar y se deben de estudiar en el entrenamiento deportivo. Vamos a tener distintos tipos de rapidez. La rapidez de reacción, que es la capacidad que tiene el individuo, esto en dependencia mucho del sistema nervioso central, de responder a un estímulo. Ese estímulo puede ser conocido como un golpeo, una esquiva, como un desplazamiento, o puede ser no conocido, simplemente la reacción que se tiene de acuerdo a nuestros sentidos para esquivar algo, un objeto o algo que nos pretende golpear. La rapidez de reacción simple se conoce de antemano como es el estímulo, ejemplo de ello, una salida de velocidad donde ya sabes cómo tu sistema de palancas tiene que reaccionar para hacerlo de la manera más eficientemente posible. También existe la rapidez de reacción compleja, que ya es ante diversos estímulos en situaciones variantes que se dan en la competición. ¿Sí? Una reacción compleja es tal vez la toma de decisión entre un golpe y un pateo. Ya tiene que ver mucho con características tácticas principalmente en función de tomar la decisión correcta. El individuo no conoce el estímulo que producirá durante la actividad física, pero sabe qué tipo de estímulo puede ser. Se produce fundamentalmente en situaciones donde las actividades son muy cambiantes, como en los juegos o en las actividades de competición, como puede ser incluso en un juego de baloncesto cuando alguien va conduciendo y dribla, o en un juego de fútbol cuando alguien realiza algún dribbling. ¿Sí? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de los test de reacción simple a través de unas LED, de unas luces. Es un test no estandarizado, no tan estudiado a nivel científico, que sin embargo sí nos ayuda a conocer cómo está la relación óculo-manual y el cambio de dirección del sujeto, ya que el programa te da el tiempo en que tarda el sujeto en responder y la cantidad de estímulos a los que responde al golpear y pegarle a la luz LED. Este es un tipo de evaluación que se hace para la velocidad. También podemos tener algunos de reacción compleja, que ya tienen que ver más con acciones técnico-tácticas, el saber qué decisión es la correcta al tomar, al tener que realizar una reacción, ¿no? Por ejemplo, si es con un pateo, por ejemplo, si es con un golpeo, saber si tal vez el sujeto que tengamos enfrente puede tener una esquiva o no, o si la luz me dice es rojo, tiene que ser pateo, es verde, tiene que ser golpeo, ¿no? Saber esto en combate, qué decisión vamos a tomar, y también qué tan rápido es el elemento técnico, qué tan rápido nosotros podemos realizar el movimiento y golpear, ¿no? Darle esas características de golpeo. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la determinación del consumo máximo de oxígeno a través de las pruebas de esfuerzo. Vamos a tener diversas pruebas de esfuerzo, ¿no? Algunas de estas pueden ser de campo, de laboratorio, pero las más eficientes o las más
concretas que nos dan datos gruesos son las de laboratorio, una banda sin fin, con un calorímetro, con un electrocardiograma, y que aparte nos pueden ayudar a conocer si el deportista tiene alguna falla o deficiencia cardíaca, ¿no? Evitar la muerte súbita como se ha dado en algunos deportes, como en el fútbol, ¿sí? Y saber cuál es su capacidad de oxígeno, ¿no? Las pruebas de esfuerzo o ergometría se hacen normalmente en un test de laboratorio. En ese test de laboratorio lo que va a tener es una mascarilla que va a analizar los gases que entran, un calorímetro para saber cuántas calorías está quemando en la actividad física, saber cuál es su consumo máximo de oxígeno. Algunos son tan novedosos que nos ayuda a conocer las presiones parciales de lo que es el dióxido de carbono, de lo que es el mismo oxígeno, ya con elementos muy específicos, ¿no? Eh, Tal vez al entrenador lo que más le interesa es conocer sus umbrales de esfuerzo, conocer su frecuencia cardíaca máxima y el consumo máximo de oxígeno que tiene el sujeto. ¿Sí? ¿A quién está dirigida? Principalmente a deportistas de medio, bajo y alto rendimiento, o incluso a personas que se dedican al fitness. Y bien, existen diversos protocolos. La mayoría de protocolos que se hacen en el laboratorio son incrementales, el test de Bruce o Pugh, que van subiendo de acuerdo a la duración de la etapa, la velocidad y la inclinación de la escaladora o de la caminadora o de la bicicleta, porque también se puede hacer en bicicleta. Y también vamos a tener que nos va a servir para obtener lo que es la frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Una manera de control de la intensidad del ejercicio físico es a través de la frecuencia cardíaca máxima, tal vez utilizando fórmulas como la de la frecuencia cardíaca de reserva o la de Carbonen. Nos ayuda a dosificar nuestros esfuerzos, en nuestras zonas de intensidades, ¿no? Al momento del entrenamiento, no solo salir y correr por correr, sino saber en qué zona, en qué parte estamos. Esto aunado de que tal vez necesito yo un mayor consumo máximo de oxígeno, que sea más grande la capacidad que yo puedo meter de oxígeno a mi cuerpo, o también el que yo pueda ser más eficiente el cómo utilizo este oxígeno, ¿sí? En la recuperación, que es muy importante para un kickboxer. Hay diversos tests, o una manera también de, si no lo hacemos por medio de test, de podernos apoyar es a través de la fórmula. Antes se usaba la fórmula de la frecuencia cardíaca máxima de 220 menos la edad. Es una fórmula que no tiene ninguna evidencia científica. Hace algunos años un investigador argentino de nombre Daniel Bullosa, en el 2009, 2012 más o menos fue lo que duró su investigación, hizo el comparativo de diversas fórmulas para saber cuál era la más eficiente. ¿Qué hizo? Comparó varias fórmulas con el test de esfuerzo físico, con el test de la Universidad de Montreal, que es un test incremental, y él determinó que con la fórmula de Tanaka, que es 208 menos 0.7 por la edad, es como se tenía un parámetro más similar a un test de esfuerzo físico, ¿sí? Y con eso podemos nosotros determinar las distintas zonas de entrenamiento. También podemos nosotros, a través de estas pruebas, pues el dosificar nuestro entrenamiento de acuerdo a lo que queremos trabajar, si es un entrenamiento regenerativo, si queremos trabajar en la zona aeróbica o anaeróbica, principalmente a través de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y diversos autores nos dan diversas propuestas, que es lo que estamos viendo nosotros en pantalla, para poder decir en qué intensidad estamos trabajando. Así como en las pesas teníamos intensidades que iban del 40 al 100% y nos iban diciendo qué tipo de fuerza es, lo mismo en la resistencia cuando trabajamos por la frecuencia cardíaca. Vamos a tener intensidades muy ligeras, que son una zona de calentamiento, vuelta a la calma, un trotecito muy ligero, o vamos a tener intensidades ya altas y máximas, como lo es un sprint o intentar sostener la carrera lo más que podamos un largo tiempo, como lo hacen los corredores de 10 kilómetros, de 5 kilómetros, etc. ¿Sí? El cálculo del consumo máximo de oxígeno es, bueno, el consumo máximo de oxígeno en sí es el máximo transporte que puede el organismo llevar al torrente sanguíneo. Se mide en mililitros sobre kilogramos sobre minuto. ¿Cuántos mililitros de oxígeno yo meto al torrente sanguíneo por minuto? Un maratonista aproximadamente está entre 55 y 60 mililitros. Las personas de combate, en dependencia de la duración de su competición, pueden variar entre 45 y 55 también. Sí, existen diversos test, los más utilizados en las escuelas o por las personas que no cuentan con un laboratorio puede ser el test de Cooper, el cual les dejo la fórmula allá adelante, el test de George Fisher, el cual también les vuelvo aquí a poner la fórmula,
para que ustedes la conozcan y lo pueden aplicar, que son 2.600 metros. O para gente muy sedentaria está el test del banco, el test de Queen's College, que a través de un metrónomo musical se pone a una cantidad de bitaje a 40 pulsos y se va subiendo al ritmo del bitaje. Y una vez que termina el test, se toma la frecuencia cardíaca, se aplican las fórmulas y se obtiene el consumo máximo de oxígeno. Uno del que hacemos mucho en concentraciones de deportes de combate es el famoso Kursnavet, que el Kursnavet es correr una distancia de 20 metros y se va haciendo por periodos. Cada periodo se va recortando el tiempo en que debes de recorrer esa distancia y nos da una velocidad de carrera que debe de llevar el sujeto de manera constante, el número de rectas y una distancia total en metros. Esto nos da un aproximado del consumo máximo de oxígeno de cada uno de los sujetos y es muy similar a lo que se trabaja en un deporte de combate, ¿no? Donde el cambio de esfuerzo o donde los descansos son muy cortos para poderse recuperar. Siguiente tema, flexoelasticidad. Vamos a hablar de la flexoelasticidad. Tiene distintas formas de cómo se le conoce o se le nombra esta capacidad física: flexoelasticidad, flexibilidad, elasticidad, movilidad, stretching, los estiramientos. Tal vez una de las capacidades que menos desarrollan los deportistas, la cual es muy erróneo porque va a favorecer a otras capacidades físicas, ¿no? Está comprobado científicamente que a mayor rango de movimiento se puede generar mayor potencia y generar mayores ganancias de fuerza. ¿Sí? Para un arte marcialista es primordial tener unos buenos índices de flexibilidad, porque la movilidad va a ayudar tal vez hasta ser más certero en la técnica. Pero bien, existen diversos métodos de evaluación. Los más conocidos o estandarizados a nivel internacional es el sit and reach, que es estar sentado en el piso y ver cómo está la flex troncal. Algunos otros test, como el índice general de flexibilidad que vemos en pantalla. Este tipo de test nos ayuda a conocer diversos rangos de movimiento, pero se aboca más en el tronco, ¿no? Porque nos habla de flex troncal parado, flex troncal acostado y la hiperextensión a nivel de la columna. Y eso lo vamos a llevar a una ecuación que tiene que ver con la altura en centímetros del sujeto y el peso corporal. La valoración de la flexibilidad vamos a tener que es un ensamble o el conjunto de lo que es la flexibilidad articular y la elasticidad muscular. El sit and reach, que es el test que vemos a continuación en pantalla, nos va a ayudar a saber cómo se encuentra en la parte de salud y de prevención de lesiones nuestro tronco, ¿no? Qué tanto lo podemos flexionar o qué tanto lo podemos extender. Normalmente cuando llega a nuestras puntas de los pies sin flexionar rodillas, hablamos que estamos de manera flat, ¿no? Ni números a favor ni números en contra. Pero si no llegamos a tocar nuestros pies, como se ve en pantalla, el sujeto que lo está haciendo, pues serían números negativos, ¿no? Tendría de 15 a 20 aproximadamente números negativos. Si pasaran sus dedos por delante de sus puntas de los pies, pues serían números positivos. Pero esto no es tan específico para el deporte. Necesitamos hacer test específicos de acuerdo a la modalidad. Algunos de los que se hacen en el kickboxing es a través de una fotogrametría y medir el ángulo de la abducción de la cadera, de la hiperextensión y de la flexión de esta, para saber cómo está en cuestiones técnicas el pateo, qué tan eficiente puede ser. Y esto lo hacemos con una cámara fotográfica y con algunos softwares como es el Kinovea, de muy fácil manejo. También hay algunos test que son específicos de acuerdo a la modalidad. Por ejemplo, el Special Kickboxing Test que vemos en pantalla. Ese tipo de test nos ayuda a conocer la cantidad de golpes, a saber en qué momento se puede presentar alguna fatiga muscular. Está basado en otro test de deportes de combate que se llama el Special Judo Fitness Test. Podemos hacer una correlación en cuanto a qué tan rápido se recupera el sujeto después de un minuto de haber estado realizando golpes. A los 3 minutos cuánto se recuperó, e incluso hemos hecho tomas de lactato sanguíneo para saber cómo está la fatiga, ¿no? En este tipo de deportistas. Esto nos ayuda muchas veces al estado de preparación, a saber qué le hace falta al deportista, en qué zonas de intensidad le hace falta trabajar para poder recuperarse más rápido, para poder mantener el punch de golpeo desde el round 1 e intentar mantener ese mismo punch en el round 2, en el round 3. Sí.
Bien. También se pueden realizar algunos test biomecánicos, ¿no? Los test biomecánicos nos van a ayudar a conocer principalmente cómo está la técnica del sujeto y esa técnica en cuanto a su aplicación, el recorrido, la velocidad de desplazamiento, la distancia, la trayectoria al momento de que realiza un pateo, que realiza una técnica en específico. Sí, también se pueden hacer con algunas herramientas y software computacionales como vemos en pantalla. ¿Todo esto a qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a tener toda una ficha de rendimiento técnico, de rendimiento físico, perdón, en lo que es el arte marcialista. Con algunos de los sujetos que nosotros entrenamos hacemos esta ficha y podemos hacer esta ficha al inicio de temporada y al final de temporada para saber cuánto ha mejorado en el componente físico, en el componente táctico, en el componente técnico, en la velocidad, en la resistencia, en la flexibilidad y hacer algunas observaciones, ¿no? Que van a ser importantes en esa macroestructura, como si se tiene que reducir el porcentaje de grasa, mejorar los tiempos de recuperación, mejorar la velocidad, mejorar la fuerza a nivel general.